Conversamos esta noche con la diputada Ana María Gasmuri, de Acción Humanista, también miembro de la Comisión de Salud, que por estos días intenta sacar adelante la ley corta de ISAPRES. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Álvaro. Un poquito cansada. Ha sido una larguísima y dura jornada en el intento justamente de lograr nuestro cometido de sacar adelante la ley corta de ISAPRES. Ha sido un trabajo que nosotros en la Comisión de Salud y como presidenta de la Comisión de Salud recibimos en los primeros días de marzo, y quiero señalar que en un mes y una semana nosotros cumplimos el cometido, pero nos ha costado esta última etapa, ¿cierto?, antes de poder llegar finalmente en la mixta a resolver las diferencias entre ambas cámaras, porque como bien sabes, esta ha sido una discusión tensa, en que hay intereses comprometidos, en que ha habido grandes lobbies, en que la oposición ha estado en posturas bastante duras, ¿no? Pero finalmente yo creo que después de esta larga jornada, que no ha sido fácil, que tuvo momentos tensos también, de alguna manera vamos caminando a alguna posibilidad de entendimiento. Porque aquí lo que tenemos claro es que el fallo se tiene que implementar de todas maneras, y sin duda que va a ser mucho mejor la implementación de este fallo, más suave, todas las posibles consecuencias, si es que lo hacemos acompañado de esta ley corta, ¿no? Sí. ¿Por qué se trabó, diputada, por qué se trabó el acuerdo a su juicio? No, lo que pasa es que aquí de alguna manera hay que entender que la oposición ha perseverado en sus intentos de incluir nuevos aspectos, nuevos factores que permitan reducir la deuda, ¿cierto? Como la mutualización ya la habían como soltado de alguna manera, ya estaba claro el Ejecutivo que no lo iba a incorporar, pero la propuesta de la FEN, seguían pensando y esperando, teniendo la expectativa de que el Ejecutivo se abriera alguna de estas posibilidades que permitieran rebajar de manera consistente la deuda. Y ahí yo también quiero celebrar la firmeza de la ministra. En estas conversaciones de hoy día hubo ahí, quizás primera vez que la veo así tan determinada en que hay líneas rojas que no se van a pasar, así que estamos buscando los entendimientos por otros lados, con otras propuestas de cosas que bueno, que no es que nos parezcan las mejores, pero que entendiendo que estamos en un proceso de negociación, estamos también abiertos a irlas contemplando, pero dejando claro, y esto yo lo considero ya un éxito de las conversaciones hasta el momento, que no se va a incorporar ninguno de estos elementos que permitan reducir la deuda, ningún perdonazo. Y eso creo que cuando ya queda despejado, porque de alguna manera yo siento que la oposición ha jugado a dilatar esto, a llevarnos a un límite muy justo para cumplir al fallo, en la esperanza de que en esta presión a último minuto se aceptara algunos de estos elementos. Eso ha quedado claro que no, y también valoro que de la oposición haya habido una cierta apertura para empezar a encontrar los acuerdos necesarios, ¿no? Sí. Ahora, diputada, pero, entiendo que sí, el gobierno se abrió en algún minuto a ampliar el plazo del pago de la deuda de las ISAPRES para tratar de destrabar la ley. ¿Eso finalmente no va a ocurrir? ¿En qué terminó, digamos, la sesión en ese sentido? Es parte de lo que está todavía en tensión, en debate, pero sí hay algo que lo tenemos claro, es que más allá de que se pueda extender este plazo, como algunos están proponiendo, lo que queda claro es que para los mayores de 65 años, para los mayores de 80 años, esos plazos, tal como lo logramos, ¿no es cierto?, dejar consignado en la Cámara, van a ser mucho más acotados, porque sería absurdo pedirle a una persona ya con esa edad, digamos, más grande, que pueda esperar 10 años o más, digamos, para su devolución. Por ahí va alguna de las conversaciones. Nada de esto se ha cerrado, nada se ha amarrado, y por eso estamos todavía en estos ajustes. Y lo que sí ha ocurrido es que en el trabajo intenso que se ha hecho hoy día, el Ejecutivo está recogiendo observaciones, matices, precisiones, y refraseando algunas indicaciones para darnos más tranquilidad, eliminando ambigüedades o algunas dudas que teníamos parlamentarios oficialistas, y bueno, también la oposición, por cierto. Entonces, en este trabajo no conocemos finalmente la redacción de estas indicaciones, producto de todo este esfuerzo de hoy día. Nos van a llegar ahora más tarde en la noche, creo que vamos a tener que trabajar durante la noche también, para que ojalá, y este es nuestro propósito, Álvaro, que mañana entremos en votación, porque aquí tengo que decirlo, ha habido una negativa de Macaya, del senador Macaya, que preside la comisión mixta, y de la oposición en general, de apurar los procesos de votación para que finalmente podamos cumplir con los plazos, porque la verdad es que haber corrido tanto, habernos esforzado tanto por cumplir con los plazos y que finalmente en esta etapa final empecemos a caer, la verdad es que no nos parece correcto. A mí me preocupó en lo particular que no se sitúa mixta ni al lunes y martes de la semana pasada, recién se sitúa mixta para constituirse el jueves, para recién empezar a sesionar esta semana. Entonces esto para mí ha tenido una intención un tanto dilatoria, pero esperando quizás que con la premura de que los plazos se acaban, el Ejecutivo se abriera como a último minuto. Diputada, ¿y a usted le parece, por ejemplo, aceptable la posibilidad de ampliar más allá de los 10 años el plazo para que las ISAPRES paguen a los afiliados?
es parte de lo que estamos viendo, es difícil verlo así, no es algo que sea fácil de tragar para nosotros, pero si eso va compensado con algunas otras situaciones, que es lo que estamos negociando, podríamos eventualmente abrirnos a esa posibilidad. Depende de estos otros detalles también, por eso te digo que todavía está todo también en este proceso. Y hay algunas otras medidas que permitirían también quizás ayudar al equilibrio financiero, que quizás tampoco son de las más que nos gustan, pero bueno, entendemos que sobre todo cuando estas medidas van acompañadas de la voluntariedad de la actividad, que eso es fundamental, puede ser también medidas plausibles, ¿no? Ustedes lo han escuchado, se ha hablado antes, la posibilidad de el adelantamiento del pago de la deuda con una reducción de la misma, ¿no? Que podría ser, efectivamente hay algunos afiliados que quizás prefieren que, no sé, el $1.000.000 que le deben, en vez de devolvérselo en 10 años, le devuelvan 700.000, pero inmediatamente, por ejemplo. Una posibilidad así. Pero también a eso estamos viendo que tiene que ser con un techo. O sea, no puede ser que le digan, mira, en vez de devolverte en 10 años, te devolvemos el 20% o el 30% ahora. No, eso sería también inaceptable. Ahora, a esta altura, a esta altura, diputada, ¿usted cree que es inevitable que algunas ISAPRES entren en un proceso de insolvencia? Yo lo he dicho otras veces, yo creo que a pesar de todas estas medidas y todo el mensaje del Ejecutivo va en la dirección de evitar una caída en cascada, de evitar que todas las ISAPRES quiebren, pero efectivamente las situaciones de las ISAPRES una y otra son distintas. Yo siempre he dicho que yo creo que finalmente cuando esto se vaya ajustando va a haber al menos una ISAPRE que probablemente entre en un proceso de insolvencia. Y es ahí donde también es importante que este proyecto de ley habilita, fortalece a la superintendencia para darle conducción a estos procesos. Hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Entonces es importante tener esa tranquilidad. Entonces, finalmente aquí tiene que haber una depuración, aquí una industria que ha actuado de manera ilícita por mucho tiempo, pero las ISAPRES siguen siendo un buen negocio, incluso portándose bien. Tanto es así que hoy día estamos viendo la creación de 2 nuevas ISAPRES, ¿no? Y que con las nuevas reglas del juego, que no pueden cometer los cobros abusivos que cometieron las otras ISAPRES, y sigue siendo un buen negocio. O sea, se puede actuar bien y que igual sea un buen negocio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo seguimos avanzando. Son hartos los desafíos que tenemos por resolver mañana, pero yo espero que la oposición continúe en un cierto espacio de apertura para que podamos entrar a acuerdo, porque tengo que decirlo, partió en una postura muy dura en la negociación, muy dura. Hubo un momento en el día que pensamos que no íbamos a lograr llegar a acuerdo y que ahí lo que decimos, bueno, vamos en votación nomás y aunque no tengamos acuerdo y que la votación defina lo que pase y finalmente si esto fracasa, se cae, bueno, será responsabilidad de la oposición que ha extremado los límites, que ha tensionado esto hasta niveles realmente que son bastante críticos, ¿no? Bien, vamos a ver cómo sigue eso el día de mañana. Nos queda un par de minutos, diputada. Le quiero preguntar por lo que está pasando con la popularidad del presidente Boric. Hay una encuesta, usted vio que le da un 24%. Muchos interpretaron eso como que se perforaba esa base de apoyo que parecía impenetrable. Y se adjudica a lo del perro mata Paco. ¿Por qué cree usted que dolió tanto este desmarque del presidente de este símbolo del estallido? Mira, es bien lamentable porque, por otro lado, hay tantas cosas que hoy día son importantes celebrar y destacar de este gobierno en relación a seguridad, por ejemplo. Ningún gobierno anterior había hecho tanto por la seguridad como este gobierno, incluso pensando en carabineros, en Fuerzas Armadas, en presupuesto, incluso en aprobación de leyes. Entonces, yo soy una de las que me dolió estos comentarios del presidente Boric, tengo que decirlo, porque más allá del nombre Matapaco, es un símbolo, el perro, este perro negro, ¿cierto? Que, por favor, se hicieron stickers de refrigerador, se hicieron peluche, polera. Estamos hablando de un símbolo, de un ícono, y de un ícono que tenía que ver también como con las luchas sociales, con la resistencia. Recordemos, esto aparte con las marchas estudiantiles, esto del negro Matapaco, porque así se llamaba, ¿no es cierto? Que era un perro real que existió. Y después se transformó en un ícono que durante el estallido social fue muy importante para nosotros. Yo participé activamente, estuve todos los viernes en Plaza Dignidad, donde éramos millones pacíficos manifestando, unos pocos que podrían estar quizás en una actitud más violentas, pero la inmensa mayoría éramos personas pacíficas que nos reuníamos los viernes, y el perro Matapaco vino a ser este símbolo como de esperanza, ¿no? Como de rebeldía también en una situación, recordemos la razón, el estallido social, esta profunda inequidad, el agotamiento. Entonces, la verdad que significó un símbolo de alegría y de unión. Entonces, querer hoy día tergiversar ese resultado, entendiendo que el nombre puede ser poco adecuado y puede herir sensibilidades, pero que es un sobrenombre, es un apodo,
pero querer atribuirlo a ese símbolo, la connotación que describió el presidente, la verdad es que no me parece, menos aún cuando también él fue parte de ese símbolo, ¿no? Entonces yo creo que duele un poco cuando se debe cambiar la postura, y esto que puede ser tan absurdo, que puede parecer como increíble que esto afecte la popularidad. Yo creo que para los que somos su base de apoyo, para las personas de izquierda de este país, que fuimos parte de las demandas sociales que llevaron al estallido, ¿cierto? La verdad es que nos duele. Nos duele, nos sentimos como una pequeña traición, y yo creo que quizá en primer momento lo sentí como más personal y que, oye, a mí me duele, pero cuando empecé a ver que era bastante colectivo y ahora vemos estos resultados, creo que fue un error, y yo lo lamento con todo el aprecio al presidente, y por supuesto que en muchas cosas apoyamos toda su gestión, pero creo que aquí tuvo un error comunicacional y que no se puede querer estar bien con Dios y con el diablo. A veces es mejor ser consecuente con tus propias convicciones, con tu propia historia, ¿no? Y no estos renuncios que finalmente te dejan una situación a quienes somos oficialistas también bastante complicada. Bien, diputada Ganzmuri, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches.